Rebeca, estás viviendo una comedia romántica. Bueno, no me parece muy gracioso, responde ella de inmediato y al instante se arrepiente. Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 13. Sin abrir una ventana. Rebeca y Nolan están completamente en silencio durante los 10 minutos de caminata hasta un pub cercano, sin decir una palabra hasta que se sientan, uno frente al otro, en un reservado en la parte de atrás. Buttercup, yo... Vale, ya no más apodos. Sé que fui yo quien rompió con nosotros, pero ya no puedes hacer eso. La voz de Rebeca es firme, pero no dura. Al menos espera que no lo sea. No importa mucho, sin embargo. Nolan sigue luciendo completamente abatido, igual que la noche en que ella rompió con él. Al menos no está llorando. Aún. Está bien. Primero, dame tu teléfono. Él obedece inmediatamente, sacando su teléfono de su bolsillo y deslizándolo hacia ella. Ella lo desbloquea, porque su código sigue siendo su cumpleaños, y de inmediato borra su información de encontrar amigos. Luego se lo desliza de nuevo y lo mira. Cambia tu contraseña. Nolan. Está bien. Ella le observa un momento más con la cabeza inclinada. Está eligiendo las palabras adecuadas para comenzar, que no le den demasiado espacio a él. Pero luego se da cuenta de lo que está haciendo y a quién se lo está haciendo, y suspira, reajustando su perspectiva. Casi puede oír la voz suave de Frin en su oído, diciéndole en tailandés que sea suave con alguien que la amó y que todavía la ama. Tanto. Está bien, mereces más que el cierre que te di. ¿Qué puedo hacer? Nolan baja la mirada, a sus manos, hacia la pared, casi hacia cualquier cosa menos hacia Rebeca. Cuando finalmente la mira nuevamente, sus ojos están húmedos. Hice algo para que te enamoraras de ella. ¿Qué? No. He estado pensando en lo que dijiste sobre Tailandia. Rebeca no dice nada, sin ganas de saber hacia dónde va esto, pero asiente para que siga. Tienes razón, estaba incómodo. Él espera que ella diga algo, pero cuando no lo hace, continúa. Tengo todo tipo de razones, pero ninguna importa. Lo que quiero decir es, puedo mejorar, y lo siento. Podemos volver a Tailandia. Puedes mostrarme todo y prometo que seré de mente abierta. Después de contar hasta 10 en su cabeza, Rebeca habla, su voz firme. No necesitas mejorar nada. No por mí, Nolan. Y ni siquiera puedo comenzar a deshacer todo lo que está mal con lo que acabas de decir sobre Tailandia. Fuimos una docena de veces mientras salíamos. Mi familia pagó para que vinieras con nosotros. Mi mon te presentó a sus hermanas. Al menos Nolan tiene la autoconciencia suficiente para sentirse avergonzado. Es lo único que impide que Rebeca se levante y se vaya en ese momento. Antes de que pueda hablar de nuevo, ella continúa. Y no es como si yo rompiera contigo por esa razón en particular. Me preguntaste cuándo dejé de enamorarme de ti, y fue un momento en Tailandia. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? Porque ella es Tailandia. Nolan, ¿qué? Él luce miserable. Está conflictuado, como si estuviera decidiendo si debería estar enojado o triste, y ha quedado en algún punto intermedio, con las mejillas ruborizadas tanto por la vergüenza como por la ira. Rebeca nunca la había visto así,
y eso le rompe el corazón, pero no puede ser la que arregle lo que rompió, no esta vez. Rebeca conoce tan bien su rostro que puede leerlo como un cartel de neón. El hecho de que yo la ame no tiene absolutamente nada que ver contigo. La conocí porque ella es tailandesa, en una de esas coincidencias raras de las que siempre solíamos bromear, ¿sabes? Serendipia, como la película que te gusta. No puedo evitar reír. Yo odio esa película. A ti te gusta. ¿Qué? Las comedias románticas son raras. Sabes que no me gustan. Se encoge de hombros. Son tan ordenadas e irreales. Ahora es el turno de Nolan de mirarla fijamente. ¿Estás bromeando? No. Está bien. ¿Y cómo la conociste? ¿De verdad quieres saberlo? Él asiente. Angie. Ella ignora el gesto de desagrado en su rostro cuando menciona el nombre de Angie. No tenía idea de que Nolan estuviera tan celoso de ella, y si no estuvieran en medio de esta conversación tan intensa, aprovecharía para explicarle por qué eso era una tontería. Angie nunca ha sido una preocupación romántica para ella. Angie se la encontró fuera de mi edificio. Pensó que era linda y la invitó a encontrarse más tarde. Más tarde fue la gala y nos conocimos fuera de la Galería Nacional. Y hubo algo en ella. Pasamos el resto de la noche caminando por la ciudad, conociéndonos. Nolan se ríe. Rebeca, estás viviendo una comedia romántica. Bueno, no me parece muy gracioso, responde ella de inmediato y al instante se arrepiente. Lo siento. Tal vez sería más gracioso si estuviera sentada en mi lado del reservado. Él se encoge de hombros. Entonces, ¿tú qué? ¿Vagaste por Londres con tu vestido de gala con una turista tailandesa que tu asistente conoció ese día? Rebeca asiente. ¿Y cuánto tiempo después de eso decidiste romper conmigo? Nolan. Rebeca, me preguntaste qué necesito. Necesito saber la cronología. Necesito saber cómo sucedió. Qué típico de él. Ella sonríe con cariño. Su mente analítica siempre ha sido tranquilizadora para ella, cuyos pensamientos tienden a rebotar en movimiento perpetuo, sin sentido ni razón, desbocándose hacia un destino desconocido. Claro que necesita saber cómo. Ella solía bromear que su palabra favorita era ¿por qué? Cuando fueron a la universidad, le preguntó por qué eligió las finanzas en lugar de la ciencia, y él le dijo que las finanzas eran una carrera más estable para un hombre de familia. El corazón de Rebeca se aprieta y recuerda el amor que sintió por él cuando dijo eso. En unos pocos años su pasión se había enfriado y la de él nunca había estado realmente encendida, pero esa tarde lo hizo ignorar todas sus responsabilidades y pasar el día en la cama con ella. Hablaron de su futuro hipotético, hicieron el amor y comieron comida china directamente del envase. Fue una de las pocas veces que lo vio realmente dejarse llevar. O al menos ella asumió que él se estaba dejando llevar. Parece que fue hace 1000 años. Y siente una punzada de culpa al preguntarse cuánto de ese día fue realmente su deseo y cuánto fue realmente ceder al de ella. No decidí hasta después del fin de semana. Cuando él la mira, incrédulo, ella se encoge de hombros. Ella vino el sábado por la noche y se quedó a dormir. ¿Se quedó a dormir? No de esa manera. Rebeca está a punto de decirle que eso no es asunto suyo, pero como todavía estaban juntos el domingo,
tal vez sí lo sea, un poco. Solo vimos películas, comimos dulces y nos dormimos. Y luego, Rebeca toma aire profundamente y le cuenta el resto. El asado del domingo, las citas en el café y la videollamada con la madre de Frin. Intenta explicar lo que es conocer a alguien y saber inmediatamente que puede confiar en ella, que moriría por ella, que te humillarías por ella, si eso hiciera sus vidas mejores, y al mismo tiempo saber que nunca te pedirían algo como eso. Con Nolan fue un amor por desgaste, cada día de sentimientos añadiéndose al anterior, hasta que de repente estaban planeando una vida entera con él. Con Frin ha sido como si nunca hubiera tenido que pasar nada en absoluto. Desde el momento en que se conocieron, ya estaban juntas. Amar a Frin es lo primero en la vida de Rebeca, que ha sido realmente sin esfuerzo. ¿Has sido gay todo este tiempo y solo ibas pasando el rato conmigo? Su voz está completamente libre de malicia y sus ojos son claros y brillantes, pero hay algo en la manera en que pregunta que hace que Rebeca quiera alcanzarlo a través de la mesa y darle un puñetazo en la garganta. Es la vez que más lo ha sentido en años. ¿Has sido un idiota todo este tiempo y solo pretendías lo contrario para mantenerme cerca? Nolan se sobresalta como si lo hubieran abofeteado. Lo siento, murmura después de un momento. Sabes que yo apoyo. Vale. Estás corriendo rápidamente hacia el límite de mi empatía, Nolan. Y realmente no tengo ganas de meterme en esto, de todas las cosas contigo. Rebeca siente el impulso de ir por una bebida, pero no sabe si es para tomarla de un trago o tirársela en la cara. ¿Cómo puede alguien tan aburrido ser tan irritante? No me importa el género de Frin, igual que no me importaba el tuyo. Por alguna razón es eso lo que finalmente le quita la pelea, por mínima que sea, de encima. Su cuerpo entero parece perder volumen como si estuviera hundiéndose en sí mismo. Entonces eso es todo. Sí, Rebeca considera ofrecerse o mantenerse en contacto o intentar en algún momento en el futuro ser amigos, pero sabe que lo que necesitan es un corte limpio para que él pueda sanar y para que ella también pueda sanar también. Romperle el corazón también le dolió a ella, no tanto como le dolió a él, pero una persona que ha sido parte de la vida de alguien durante tanto tiempo, que se ha tejido tanto en el tejido de sus días, no puede ser eliminada sin dejar heridas. Esto es todo. Yo me habría casado contigo. Lo sé. Habría sido hace años, si hubieras estado lista. Sí. No vale la pena decir que nunca habría estado lista, no con él. Yo habría hecho cualquier cosa por ti. Ella sonríe tristemente. Todavía lo harías, ¿verdad? Por supuesto que lo haría. Pero, ¿por qué, Nolan? Porque te amo. El amor no es eso. El amor no es perderse en otra persona, subyugar la voluntad o desaparecer por completo en sus vidas. No se trata de que me hagas feliz en cada momento. A ti te gusta la astronomía, Nolan. ¿Por qué te fuiste a negocios? Él frunce el ceño sorprendido por la pregunta. Porque es una carrera más segura que la astronomía. La pista de titularidad, todo eso. ¿Por qué elegiste derecho? Porque me encanta. Lo sabes. Nolan se encoge de hombros. ¿Te gusta el derecho que estás practicando ahora? Eso le duele un poco. Ella preferiría trabajar más en casos pro bono, pero tiene que hacerse socia para tener más flexibilidad con eso. Rebeca sabe que es una excusa, sin embargo. Eligió trabajar en una firma que pagara bien, deseando desesperadamente independencia de dinero de sus padres. Me gusta, pero hago un buen trabajo.
¿Qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Él frunce el ceño en cuanto hace la pregunta. No puedo creer que nunca te haya preguntado antes. ¿De verdad? ¿No puedes? Ella le sonríe tristemente y sorprendentemente él le sonríe de vuelta. No lo sé. Me gusta tomar los códigos y casos creados para las clases privilegiadas durante los últimos 100 años y usar sus palabras para proteger a las personas que realmente lo necesitan ahora. Él parpadea. Vaya, es raro. No es muy poético. Bueno, también me gusta ganar discusiones. Se encoge de hombros. ¿Y tú, Nolan? ¿Qué te haría feliz? Rebeca, hacerte feliz me hace feliz. Ahora Rebeca se da cuenta de que él nunca comprenderá lo que ella quiere decir cuando se explica. Su concepto de amor es adoración. Él la pone en un pedestal. Se deja orbitar a su alrededor, como si ella fuera el sol, su luz reflejándose en su pálida superficie como solo un destello del fuego que ella siente. Cada decisión en su vida adulta ha sido tomada poniendo sus deseos y necesidades por encima de los suyos. Rebeca siente una punzada de culpa por haber dejado que esto continuara tanto tiempo. ¿De verdad no lo notó? No, se da cuenta. Lo notó. Pero no hasta recientemente. No hasta que el amor que llenaba su corazón se desvaneció y pudo mirarlo sin los lentes color de rosa. Y aún así, durante este último año más, no pudo admitir que ansiaba algo más que estabilidad y devoción. No pudo ser lo suficientemente valiente para cambiar su vida. De repente quiere ver a Frin, contarle todo esto, explicarle por qué lo que tienen es el tipo de cosa por lo que luchará, sin importar distancia. ¿Por qué está sonriendo? No se había dado cuenta de que lo hacía. Oh, nada, solo... Nolan lo entiende de inmediato. Él puede leerla tan bien como ella él, y sabe quién está en su mente en este momento. Se desliza fuera del reservado y se pone de pie. Gracias por dejarme intentarlo. Rebeca siente, pero permanece en silencio. Sabe que nada de lo que diga ahora ayudará a ninguno de los dos. Después de darle un momento de ventaja, Rebeca también se levanta y deja el pub, disculpándose con el camarero por no haber hecho un pedido. Afuera el sol ya se ha puesto y el aire de la noche está fresco. Ella toma una respiración profunda y busca su teléfono para enviarle un mensaje a Frin. Ya terminé con Nolan. ¿Dónde nos encontramos? En la casa de tu madre. ¿Perdón? No te preocupes, Beck. Todo bien. Ella se queda mirando su teléfono por un momento antes de darse cuenta de lo que está pasando. Devuelve el teléfono de Frin, Rich. Silencio, silencio. Perdón, estaba jugando con el perro. No sabía que lo tenía. ¿De verdad estás en casa de mi familia? Sí. Vas a explicarme esto, ¿verdad? Claro. Bien, porque me estoy volviendo loca. ¿Qué puedo hacer? Antes de que Beth pueda escribir una respuesta, su teléfono suena, mostrando la foto de Frin en la pantalla. Hola. Escuchar la voz de Frin inmediatamente le ayuda. No calma completamente el agujero negro que empieza a formarse en su estómago, pero al menos su mandíbula se relaja. Hola. Vale, entonces después de que tú y Nolan se fueron, fuimos a tomar té, pero luego tu mamá dijo que su té es... Frin se apresura a decir las palabras, saltando entre tailandés e inglés. Beck sabe que eso significa que está estresada. ¿Sabes qué?, interrumpe Beck. Levanta la mano, aunque Frin no pueda verla. Creo que necesito sentarme para esto. Estaré ahí en media hora. Por favor, trata de que mi familia no la arruine. Nadie puede arruinar esto, Beck.
Prácticamente puede escuchar la sonrisa suave de Fring en su voz, y en ese instante, la última de las tensiones que desgarraban su mente se desvanece de un grito agudo a un zumbido sordo. Cuando responde, su voz es suave y pequeña. No sabe la palabra en tailandés para eso, así que pregunta en inglés. ¿Lo prometes? Lo prometo, responde Fring inmediatamente, y luego añade en tailandés, con la voz apenas por encima de un susurro. Chan Sanya Wa Charak Kung Kong Du. Beck reconoce lo suficiente como para sonrojarse. Vale, 20 minutos. Fring se ríe en respuesta. Deja de hablar conmigo y ven entonces. De fondo Rich se ríe. Beck se sonroja, sabiendo de inmediato por qué está riendo, y considera si su risa, por el doble sentido no intencional, podría ser una defensa exculpatoria para el fratricidio. Ciertamente sería justificada. Cuando finalmente llega a casa de sus padres, 24 minutos después, lo que resulta molesto, ya ha decidido que no importa. De todos modos lo matará.